Hola, ¿qué tal, niñas? Muy buenos días, es un gusto saludarlas. Ya estamos a miércoles, ¿verdad? Y precisamente el día de hoy tenemos la clase de historia. Hoy, 2 de junio, vamos a trabajar un nuevo tema referente a la época de la Revolución Mexicana. ¿Qué características tienen los personajes que tú observas en la imagen? Pues tienen algunas armas, ¿verdad? Tienen aquí dos, que le cruzan dos carrilleras, se le llama, ¿verdad? También hay mujeres, hay también algo característico que llevan un sombrero, ¿verdad? Bueno, ¿sabes de qué personajes estamos observando ahorita? Pues son personas que participaron, ¿verdad? En lo que fue la Revolución Mexicana. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las características de cómo se vestían, ¿verdad? Los hombres de esa época eran así. ¿Quiénes fueron los revolucionarios? Pues estos personajes que te estoy presentando en la imagen. Entonces, el tema del día de hoy es la cultura revolucionaria, ¿verdad? Entonces, se dice que durante la lucha revolucionaria participaron miles de personas, hombres, mujeres y niños, es decir, una familia completa podía ser parte de lo que estaba en la lucha, ¿verdad?, de la Revolución Mexicana y de diferentes grupos sociales. La mayoría fueron indígenas, campesinos, también rancheros, obreros y empleados, entre otros, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver cómo en un tren de ferrocarril, ¿verdad? Están unas mujeres también, portaban el sombrero, tenían las carrilleras y también su arma, ¿verdad? Ahora sí que con el cual estaban en lucha, ¿verdad? Recuerden que algo característico que ellos siempre estaban armados. Entonces, ellas eran parte también de las personas que intervinieron en la revolución y eran llamadas como las Adelitas. Tal vez en algún momento, ¿verdad? Para conmemorar el 20 de noviembre, que es cuando nosotros festejamos la Revolución Mexicana, tú ya has portado las faldas floreadas con las blusas, ¿verdad? De holán y sobre todo siempre no debe faltar, ¿verdad? Las dos carrilleras, que es lo que caracteriza a un personaje revolucionario. Bueno, entonces, se dice que la revolución pues modificó la vida de las personas, sus valores y expresiones culturales, es decir, pues al mantenerse en constante participación, ¿verdad?, de las guerras que tenían que enfrentar para la lucha de ahora sí que lo que ellos querían, ¿verdad?, que sus tierras se fueran devueltas, que hubiera la misma oportunidad para todos, que los obreros no tuvieran largas jornadas laborales y no fueran bien pagados. Entonces, por eso fue la lucha de la revolución, ¿verdad? Y por lo tanto, la vida de las personas se cambió. ¿Por qué? Porque se mantenían en lucha constante, pues estaban de un lugar a otro, por así decirlo, ¿verdad? Entonces la violencia, los continuos traslados a otras regiones, las penurias de la guerra, el hambre y la pobreza desarraigaron a familias enteras, propiciando un amplio intercambio cultural. Es decir, que como participaban niños, jóvenes y señores, pues prácticamente, pues ellos ¿qué hacían? Tenían que irse, ¿verdad? Toda la familia y por lo tanto pues adoptaban costumbres del lugar a donde se trasladaban y pues ahí vivieron muchas situaciones como ese de hambre, de pobreza y pues fue creándose la cultura, ¿verdad? Revolucionaria. Influyó la música, fue parte de la cotidianidad, los famosos corridos, ¿verdad? En esa época revolucionaria, los ejércitos pasaban largas horas vigilando y en espera de un posible ataque, pero a ratos y para entretenerse entonaban canciones o corridos, sí que era una de la música popular revolucionaria que caracterizaba mucho a este ámbito, ¿verdad? En la época de la revolución en México, los corridos, que tal vez te voy a dejar un videito aparte para que tú escuches, ¿verdad? Cuáles eran esas famosas, como parte de la cultura revolucionaria, lo más famoso que nosotros identificamos si le preguntas a un abuelo que tengas y algo que te va a decir, ¿verdad? La música popular de ese tiempo eran los corridos. Y entonces, también, como sabemos, la cultura, pues, de esa época influyó en la revolución
en el arte y la cultura de la época, ¿verdad? O sea, la revolución influyó en el arte y la cultura de la época, pues era una forma de vida que se estaba manifestando, ¿verdad? Y se materializó en obras perdurables, es decir, que todo lo que estaba viviendo la gente, pues se plasmaba en novelas, como dice acá. En la novela de la Revolución muestra cómo fue la vida durante la lucha armada, el muralismo, quiere decir las pinturas, se creaban pinturas, ¿verdad? En donde mostraban, como te puse al inicio, que te pregunté qué representaban esos personajes, es un mural, ¿verdad? Donde estaban representadas las personas revolucionarias. Entonces, el muralismo ha contribuido a crear una identidad nacional, representando la historia, ¿verdad? Y las tradiciones de México. Y la caricatura, el grabado, los corridos, la fotografía y el cine dan testimonio del pasado revolucionario. Esas fueron algunas aportaciones, ¿verdad?, de lo que fue la cultura revolucionaria y que sigue plasmado en estos artes, ¿verdad? Como decimos, la caricatura, los corridos, la fotografía, el muralismo, ¿verdad? También plasmó momentos de cómo acontecía las situaciones de los revolucionarios. Entonces, vamos a trabajar. La tarea de hoy es la página 233 de tu guía Santillano. Vamos a responder, ¿sale? Está muy fácil aquí para que tú trabajes conmigo, ¿verdad? Bueno, observa con detalle el mural del Diego Rivera, que fue un muralista que pues plasmó, ¿verdad?, lo que se vivía en esa época y rodea la expresión que completa la oración. La temática del mural de Diego Rivera es, ¿qué crees que sea la temática? Pues lo que estamos viendo, ¿verdad? La revolución y la historia de México. Ok, entonces, ¿qué nos dice acá? Que debemos de rodear. Bueno, vamos a rodear. Es el inciso C, lo vas a rodear. ¿Sale? Bueno, y quedaría así porque es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Ahí pues está representando la revolución y la historia de México. Luego, vamos a relacionar las columnas, ¿sale? Entonces dice acá, sus murales adornan las paredes de importantes edificios públicos como el Castillo de Chapultepec. ¿Qué será? Una de las manifestaciones culturales que hace esto es José Clemente Orozco, ¿verdad? Bueno, luego, expresiones populares que narraban batallas, hazañas y sucesos acompañados de música. Ah, esos son los corridos, ¿sí? Como te dije, esa era una música popular que en ese momento estaban, los revolucionarios cantaban, ¿verdad? Ese tipo de música. Fue un destacado exponente de la novela de la Revolución. Entre sus obras destacó Los de Abajo. Él es María Azuela. ¿Sale? Y finalmente, se introdujo en México al final del siglo XIX y con él se registraron escenas de la lucha revolucionaria. ¿Qué fue lo que nos... Ah, muy bien, la cinematografía. Entonces ya se filmaron algunas películas referentes al tema de la revolución, ¿verdad? Me dio mucho gusto trabajar contigo el tema, algo muy bonito, muy interesante, ¿verdad? Algo como parte de la cultura de México y parte de nuestra historia. Un fuerte abrazo, que tengas feliz día. Bye.